Antes de que empiece este video, quiero darte un número, no para impresionarte, para que lo tengas en la cabeza mientras vemos todo lo que viene. El número es 1,048. Si hoy tienes 30 años y metes $200 al mes en un fondo de inversión con un rendimiento promedio del 8% anual, y no lo tocas nunca, a los 50 años tienes exactamente $1,048 por cada dólar que metiste. O dicho de otra forma, habrás aportado $48,000 de tu bolsillo y tendrás aproximadamente $118,589 acumulados. Espera, aún no llegamos al millón. Ahora cambia una sola variable, la decisión de empezar no a los 30 sino a los 25. Mismos $200 al mes, mismo rendimiento, pero 5 años más. A los 55, sin haber cambiado nada más, el resultado supera el $250,000. Y si sostienes el proceso hasta los 65, llegas a más de $702,000 con aportes de apenas $96,000 de tu propio dinero. Y si aumentas el aporte mensual a $350 cuando cumplas 35, mantienes el mismo rendimiento y llegas a los 65. El resultado supera el $1,000,000. $1 millón. Con $350 al mes. 40 años de consistencia. Y la decisión de empezar a los 25 en lugar de esperar. Hoy vamos a ver por qué esa decisión, tomada en el momento correcto y sostenida de la forma correcta, es literalmente la más poderosa que existe en las finanzas personales. ¿Qué la hace posible para cualquier persona con un ingreso medio? ¿Y qué errores específicos la destruyen justo cuando empieza a producir sus resultados más importantes? Suscríbete al canal El Juego del Dinero antes de seguir. Cada semana publicamos exactamente este tipo de análisis. Números reales, principios concretos, sin promesas vacías. Suscríbete, activa la campana y empecemos. La decisión no es elegir el instrumento de inversión correcto. Eso importa, pero no es lo primero. La decisión es mucho más fundamental. Es comprometerse a convertir una porción de cada ingreso en un activo que trabaja, de forma automática, sin excepción, durante el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga lo que solo el tiempo le permite hacer. Suena simple. La mayoría de las personas nunca la toma de esa forma. No porque sean irresponsables. Porque el cerebro humano no está diseñado para priorizar resultados que llegan en 20 años sobre consecuencias que ocurren este mes. Esto tiene un nombre técnico: descuento hiperbólico. La tendencia del cerebro a valorar el presente de forma desproporcionada frente al futuro. Un peso hoy se siente más real que 10 pesos dentro de 20 años, aunque matemáticamente esos 10 pesos pesen más. Ese sesgo cognitivo es el que hace que la decisión correcta sea fácil de entender y difícil de mantener durante 2 décadas sin interrupciones. Veamos cómo se toma y cómo se sostiene. La decisión tiene 3 componentes que deben activarse juntos para que produzca el resultado que vimos en los números del inicio. Componente 1. El compromiso de una cantidad fija y automática desde el primer mes. No cuando sobre dinero. No después del próximo aumento. No cuando haya más claridad sobre qué instrumento es el mejor. Ahora con lo disponible hoy. En un porcentaje que pueda sostenerse durante años sin ajuste dramático. El monto ideal es el que no sientes como sacrificio insoportable, pero que tampoco es tan pequeño que el resultado sea invisible en 10 años. Para la mayoría de las personas con ingresos medios, ese rango está entre el 5 y el 15% del ingreso mensual neto. No el 10% teórico perfecto, el porcentaje real sostenible para tu situación específica. Conoce a Mauricio. Tiene 28 años, gana $1,800 al mes y decidió destinar el 8%, $144, a un fondo de inversión indexado de forma automática cada mes. No el día que se acuerda, el mismo día que llega el sueldo. Antes de que ese dinero pase por sus manos y se mezcle con los gastos del mes. Esa automatización no es un detalle menor. Es la diferencia entre una intención y un sistema. Y el sistema funciona incluso los meses en que Mauricio no tiene ganas de pensar en sus finanzas. Incluso los meses en que el dinero está más ajustado. Incluso los meses en que aparece algo tentador que justificaría usar ese dinero para otra cosa. Componente 2.
La decisión de no tocarlo bajo ninguna justificación que no estuviera definida desde el inicio. Este es el componente que más personas violan y es también el que más destruye el resultado final. No porque el monto retirado sea enorme en ese momento, sino porque cada retiro interrumpe el ciclo de interés sobre interés en el punto exacto donde ese ciclo empieza a volverse exponencial. La curva del interés compuesto no es lineal. Durante los primeros años parece casi plana. El crecimiento es real pero modesto. Es en los años 10 a 20 donde la curva se dispara de forma que parece desproporcionada con el esfuerzo inicial. Y esa fase final es exactamente la que se destruye cuando el retiro ocurre en el año 7 u 8, justo antes de que el mecanismo entre en su fase más poderosa. Mauricio sabe esto. Por eso tiene una regla simple que nunca negocia. Ese dinero no existe para ningún propósito que no sea el que definió cuando lo abrió. No es el fondo de emergencia. No es el capital para una oportunidad de negocio. No es el anticipo del viaje de aniversario. Es el dinero que va a existir cuando tengas 55 o 65 años. Y antes de esa fecha no tiene ningún otro uso posible. Componente 3. El ajuste periódico del monto a medida que el ingreso crece. Este componente es el que convierte un resultado bueno en un resultado extraordinario. Cada vez que el ingreso sube, destinar al menos la mitad del incremento al fondo, en lugar de absorberlo completamente en el estilo de vida. Si Mauricio pasa de $1,800 a $2,200 dentro de 3 años, y destina 200 de esos 400 adicionales al fondo, en lugar de solo 144, el resultado final a los 65 años no sube de forma proporcional al incremento. Sube de forma exponencial, porque el dinero adicional tiene más tiempo para componer. Esa mecánica, comprendida de verdad, cambia la forma en que se perciben los aumentos de sueldo. No son solo más dinero para gastar, son oportunidades de acelerar un proceso que ya está corriendo. Ahora los errores, porque la decisión correcta puede tomarse y aún así fallar si alguno de estos errores entra en el camino. Error 1. Elegir un instrumento de alta volatilidad al inicio por buscar rendimientos mayores. La promesa de un rendimiento del 20% anual parece más atractiva que el 8% de un fondo indexado conservador. Pero la volatilidad extrema produce una tentación específica: retirar cuando el mercado cae, exactamente cuando no se debe. El instrumento correcto para la decisión de 20 años no es el que produce el mayor rendimiento posible en el mejor escenario. Es el que produce un rendimiento consistente sostenible durante 2 décadas, sin que la volatilidad genere el impulso de salir en el peor momento. Error 2. No tener un fondo de emergencia separado antes de empezar. Sin un colchón de emergencias independiente, cualquier imprevisto de los que ocurren en 20 años de vida, una enfermedad, una reparación costosa, un periodo de ingreso reducido, va a terminar tocando el fondo de inversión. Y ese toque, aunque se sienta pequeño, puede ocurrir en el año 12, exactamente cuando el fondo empieza a tomar velocidad y resetear años de crecimiento compuesto en un solo movimiento. Error 3. Comparar el resultado del año 3 con el del año 3 de alguien que empezó con más capital. La comparación equivocada en el momento equivocado destruye más procesos de inversión de largo plazo que cualquier caída del mercado. El fondo de Mauricio a los 31 años parece modesto comparado con el de alguien que empezó con $10,000 de capital inicial. Esa comparación ignora que el proceso de Mauricio tiene 40 años por delante y que en esos 40 años el tiempo produce más valor que cualquier capital inicial. Volvamos al número con el que empezamos: $1,048 por cada dólar invertido en el escenario de 20 años. No es magia. Es matemática aplicada al tiempo. El tiempo que el dinero de Mauricio tiene disponible hoy, si la decisión se toma esta semana, es un activo que nadie puede comprarle a ningún precio dentro de 10 años. Dentro de 10 años, esos 10 años ya no estarán disponibles. La decisión más poderosa en las finanzas personales no es elegir la acción correcta, el inmueble correcto ni el negocio correcto. Es comprometerse a que una porción del ingreso de hoy empiece a trabajar hoy, de forma automática y sin interrupciones, durante el tiempo suficiente para que el mecanismo más predecible y más consistente que existe en el mundo del dinero
Haga lo que solo sabe hacer cuando nadie lo interrumpe. En el próximo video de El juego del dinero, vamos a profundizar en algo que cambia completamente la perspectiva de esta decisión. ¿Por qué los ricos piensan en décadas mientras la mayoría piensa en el fin de mes? ¿Cómo se desarrolla ese horizonte temporal largo? ¿Y qué pasa concretamente en las finanzas de una persona cuando empieza a tomar decisiones desde esa perspectiva? Dale clic al siguiente video, porque ese cambio de perspectiva es lo que hace que la decisión de hoy se sostenga durante los 20 años que necesita para producir el resultado que viste hoy.